pero sí o sí la liquidez tiene que irse a uno a otro. ¿Por qué? Porque eso genera valor. Y recuerda, qué es lo que un país quiere para no imprimir dinero? Lo que un país quiere es que se genere valor. Así de simple. Si un bono me da más rendimiento, como una subida de rendimiento desde, mira, tú ves acá la subida de rendimiento, mira, desde el 2 de agosto del 2022, subió hasta acá y vamos a ver una caída seguro ya, porque ha bajado la tasa de interés e inflación, la de lo que esperaba, y vemos que el rendimiento hasta el 24 de octubre fue del 4.25%, esto comparado con los meses anteriores, ¿ya? Y lo curioso es que vemos ciertas subidas y caídas, pero la gente que tiene liquidez, lo que quiere es decir, oye, si me va a dar un bono más seguridad y me va a dar más que renta variable, ¿qué hago poniendo mi tiempo, poniendo mi plata en renta variable como índices, metales, acciones? Si me está dando un bono con una seguridad de AA, B, que me va a pagar más, 1% más, 2% más anual, y me da seguridad, yo me voy a bonos. Una noticia que afecta a los índices bursátiles en sí es la falta de liquidez y la sobreliquidez. ¿Cómo así? En el SP500, por ejemplo. En el SP500 hemos visto bajones muy fuertes últimamente. Quiero que lo compares desde el 4 de junio hasta el octubre, 21, 18 de octubre. Mira esta bajada. ¿Vieron esta bajada? ¿Sí lo ven? Desde aquí hasta acá. ¿Qué hizo el bono? A diferencia del SP500, ¿qué hizo? Mira, acá está. Hasta el 24 de octubre, mira. Desde el 1 de agosto. ¿Ves que su clave es distinta? O sea, son inversamente proporcionales. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Me dice G25, ¿la clase es grabada? Sí, la hemos grabado. ¿Sí se dan cuenta? O sea, quiero que se den cuenta que mientras la renta fija es alcista, la renta variable es bajista. Quiero que se den cuenta de eso. Bien. Entonces, en sí, la renta fija como la renta variable, al ser inversamente proporcionales, la tenemos que entender a través del calendario económico. ¿Cómo la entendemos? Por ejemplo, la renta variable, ¿de qué se beneficia? De la inflación y de la tasa de interés. Si hay más inflación, hay más tasa de interés. Los bonos se fortalecen o crecen por eso. Entonces, si vemos que la noticia en el SP500, vemos que la inflación creció y la tasa de interés también creció, vamos a ver que el SP500 va a bajar. Y los bonos van a subir. Así de simple. Es muy diferente a solamente entender si el dólar se fortalece o no. En los índices bursátiles afecta mucho el SP500, qué es lo que pasa con la tasa de interés y la inflación, porque si son mayores, son positivos, se van a los bonos, y si los bonos van, la gente saca liquidez de este mercado de índices bursátiles y lo pone, pone su liquidez en los bonos del tesoro. Si los bonos del tesoro ya no están dando tanto rendimiento, como vemos aquí, por ejemplo, vamos a ver que el precio va a caer, y está cayendo ya por niveles históricos, vamos a ver que el SP500 va a subir, vamos a ver algo más alcista. Entonces lo que yo espero es que sea alcista todo el proceso que haga hasta ahora. El Nasdaq es muy parecido, pero hay ciertos temas con el Nasdaq. El Nasdaq también se evalúa por el nivel de empresas que tiene. Como tiene más de 300 empresas, hay empresas tecnológicas, y como son tecnológicas, solamente es una industria, ¿no? Por eso que depende mucho de cómo le va a Facebook, cómo le va a Google, cómo le va a Apple. Entonces, no solamente le afecta la inflación o la tasa de interés, que sí, de alguna forma te da un sentimiento, pero también le afecta cómo le va a las empresas más representativas de tecnologías en Estados Unidos, ¿no? Al igual que el WES 30, le afecta cómo le va la economía del país y también las acciones de las empresas, de las 30 empresas más representativas, ¿no? Entonces, el SP500 son las 500 empresas más representativas, el Nasdaq 100 son las más de 300 empresas más representativas de tecnología, y el WES 30 son las 30 empresas más importantes en 9 industrias. Entonces, los índices se mueven muy por el contrario que los bonos, y si vemos que los bonos están decayendo, vamos a ver un futuro alcista para los índices hoy, 13 de noviembre del 2022, ¿no? Y se van a acordar cuando les diga esto que vamos a tener compras prolongadas durante este tiempo, ¿no? A menos hasta enero o febrero, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto, amigos? ¿Alguna duda? Gianmarco, y el BTC es otro loco calato. Tiene que ver mucho con los índices bursátiles, sí, pero más allá de eso, se genera por un pool de liquidez distinto. Gianmarco, el BTC en sí es un pool de liquidez totalmente distinto, y también se mueve ya por factores asociados a la misma industria de las criptomonedas, no tanto tampoco, o sea, les afecta lo que pasa en el país,
En que si vemos un sentimiento bajista en las criptomonedas y es más atractivo invertir en bonos porque la tasa de interés y la inflación han subido, la gente saca su plata de criptos y los lleva a bonos. Por eso también les afecta, ¿no? Pero decirte que solamente le afecta a eso, Gianmarco, creo que es solamente el 10% de lo que puede afectar, como lo que ya pasa en el mundo cripto, con los hackeos, con los exchanges, con las nuevas tecnologías que proponen, con los desfalcos financieros que hacen, con los problemas con la Fed que tienen con Estados Unidos por centralizar la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. La renta fija le favorece y salía al país, porque invierten en sus bonos. La renta variable le beneficia a las empresas, porque invierten en acciones o en sus mismos índices, ¿no?